¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Antes que nada, agradecer la invitación por parte de la universidad para poder ser parte de este congreso internacional. Es muy importante identificar y definir cómo en el tiempo el tema de las tecnologías se ha vuelto un punto importante en el desarrollo de las actividades que normalmente venimos desarrollando como entidades o parte de los temas de salud pública. Es así que para nosotros, a partir del tema de la pandemia, pues definitivamente tomó un grado de aceleración respecto a estas actividades y al desarrollo precisamente de los ciberataques respecto a estos temas de actividades netamente ligados a la parte laboratorial. De alguna forma, lo primero que queremos saber es identificar qué es la ciberbiocustodia, ¿no? Y se entiende que es un punto de intersección de tres sectores que son básicos, lo que es la parte de ciberseguridad, biocustodia y ciberseguridad física. En este sentido, la ciberseguridad, pues, de alguna forma se hace cargo de la protección de los sistemas informáticos contra violaciones, pérdidas y daños de hardware, software e información. En ese sentido, para mí es determinante identificar cada uno de estos aspectos que de alguna forma se van a articular en el camino y en la forma como se tiene que ir desarrollando exactamente el tema de ciberbiocustodia a nivel de las organizaciones. La biocustodia como tal, ustedes ya lo conocen, es justamente las medidas destinadas a prevenir y evitar la propagación de organismos nocivos, ¿no? Como virus, bacterias, definidos como parte de la producción de biológicos, vacunas, etc. En cambio, la ciberseguridad física pues aborda los riesgos exactamente ligados a la seguridad tecnológica, a la parte de la infraestructura, y que de alguna forma evalúa y determina, porque ahora en la actualidad existen varios dispositivos dentro de los temas laboratoriales, del desarrollo de nuestras actividades, y por lo mismo, pues existen también activos o sensores de Internet. Estos sensores de Internet son parte del desarrollo de nuestras actividades diarias. A veces no los identificamos como tal, pero sí es importante mencionarlos porque forman parte de toda la estructura del desarrollo de estas actividades de ciberbiocustodia o bioseguridad. Entonces, determinando y evaluando justamente qué es la ciberbiocustodia, ¿no? Es el concepto que se refiere a la protección y gestión de datos biológicos a través de plataformas digitales. Es una conclusión muy rápida. ¿Y qué se entiende por datos biológicos? La información genética, la información biomédica, así como la información o investigaciones biotecnológicas. La infraestructura biotecnológica está conformada por equipos y sistemas que controlan precisamente los agentes biológicos y biotecnológicos, como los laboratorios, la fábrica de producción de bioproductos y los sistemas de salud, pero sobre todo orientados a los temas de TI. Y los dispositivos que están conectados a toda esta infraestructura o a la producción de biológicos justamente se refieren a los equipos que dependen de las redes y software para su funcionamiento. Normalmente cuando una entidad compra un equipo de laboratorio, pues siempre viene anexado con una computadora que es parte para procesar las muestras, procesar los resultados que emite. Pero sin embargo, estos equipos también vienen con un software adicional. Este software adicional pues forma parte y es una interfaz para poder recopilar esta información como tal. La pregunta es, ¿cuántos de esos software vienen siendo actualizados en el tiempo? ¿Cuántos de estos equipos tienen una protección adecuada respecto a la parte de tecnologías? Muchas veces los dejamos aislados de la red por un tema de seguridad. Pero en el camino, la pregunta es, ¿debe ser así? ¿Necesitan actualización? ¿Necesitan mejoras? Los software que se compran para la parte laboratorial muchas veces son los básicos. ¿Por qué? Porque tienen un solo usuario con el que acceden 10 laboratoristas. Pero ¿qué pasa si uno o dos de esos laboratoristas lamentablemente no se sienten satisfechos con la organización? Pues pueden alterar la información, pueden vulnerar o cambiar la información.
y por ende alterar los resultados como parte de una mala práctica. Lo recomendable es comprar licenciamiento amplio que permite identificar por cada usuario perfil. De esa forma se podrá identificar qué usuario pudo haber alterado algún dato dentro de los resultados de la investigación. Pero si todos utilizan un solo usuario, pues es difícil de identificar quién pudo haber hecho esa mala práctica, ¿no? Entonces, en el camino, lo que identificamos es justamente eso, que la modernización de las instalaciones de laboratorios actuales, pues de alguna forma han llevado a la implementación de estos sistemas cibernéticos y ciberfísicos que manejan datos sensibles. La ciberbiocustodia es la disciplina que integra la gestión de riesgos cibernéticos con la producción de materiales o productos biológicos. Es así que es importante identificar todos estos componentes que forman parte de la ciberbiocustodia. Por eso tenemos la protección de materiales biológicos, que incluye todas las medidas de bioseguridad y biocustodia necesarias para asegurar que los agentes biológicos sean manejados de forma segura. Ustedes como profesionales en esa rama lo conocen, ya lo identifican, saben cuáles son los roles que deben de cumplir respecto a temas de bioseguridad. Pero sin embargo, en ellos se integran otros componentes, como el tema de la seguridad de la información. Hay que tener en cuenta que cada uno de esos datos que forman parte de las investigaciones y desarrollo de sus trabajos es una información vital porque va a arrojar un resultado para un tema de una investigación, de un resultado de laboratorio específico. Y por lo mismo es muy importante articular las acciones que respetan a él. Es así que tenemos que la protección de la información incluye la implementación de controles adecuados. Eso lo vamos a ir viendo en el camino y también como parte de ello se busca que la encriptación de esta información. ¿Por qué? Porque en el tiempo, a raíz de la pandemia, pues hemos podido identificar que existe interoperabilidad entre las entidades y organizaciones, ya sean privadas o estatales. Y por lo mismo, en muchos de los casos, se debe compartir esta información, por temas de salud pública, por temas estratégicos, por temas que de alguna forma identifiquen a nivel sector si es que estamos a puertas de algún tema endémico o pandémico. Ahora bien, considerando estos aspectos, pues se tiene que hacer una evaluación de riesgos integrada, tanto en aspectos de seguridad de la información como aspectos de biocustodia. Es importante hacer esta capacitación y conciencia para que los trabajadores, los que forman parte de las organizaciones, tengan muy claramente cuáles son sus roles, qué es lo que deben de hacer de forma adecuada, ya que precisamente la capacitación del personal ayuda en el manejo de estos materiales biológicos en concordancia con las normativas de seguridad de la información y protección de datos. Y por supuesto, en caso hubiera algún tipo de incidente, pues lo primero hay que saber exactamente cómo reportarlo, quiénes son los componentes que forman parte de una solución inmediata para dar una solución respecto a un tema o un incidente que pueda haber habido en estos aspectos biológicos. Esos son los componentes que incluyen o forman parte del tema de ciberbiocustodia. La ciberseguridad, la biocustodia como tal y la ciberseguridad física. Ahora bien, desde el año 2022 existe un manual de bioseguridad y biocustodia del Instituto Nacional de Salud aprobado con resolución jefatural, pero que de alguna manera marca los lineamientos adecuados y correctos respecto a estos temas. Pero ahora, el punto es integrarlo con la parte de ciberseguridad. Y me interesa mucho identificar cómo cada uno de los roles, por eso he marcado estos dos conceptos, que es la bioseguridad, que es el proceso que consiste en aplicar una combinación de controles administrativos, principios de contención, prácticas y procedimientos, equipos de seguridad, preparación para emergencias e instalaciones que permitan reducir el riesgo de la exposición para que el personal trabaje en condiciones seguras con materiales
peligrosos. Pero sin embargo, el concepto de biocustodia es la protección, control y asignación de responsabilidades para la protección de los materiales considerados valiosos en los laboratorios, a fin de evitar el acceso no autorizado, pérdida, robo, mal uso, desvío o liberación intencional. Una es la parte de la producción y otra es la parte de la contención o la protección física. En el manual de bioseguridad y biocustodia que acabamos de ver, justamente hablan de estos temas. Material biológico valioso, que es exactamente los productos ya desarrollados por los laboratorios. Y el plan de biocustodia determina, o mejor dicho, es necesario elaborar un plan de biocustodia precisamente en base a las actividades o roles que cada laboratorio desarrolla y de alguna forma este manual entrega los lineamientos que deben de seguirse para la elaboración de este plan. Habla también de la prevención del uso indebido, ¿no? La biocustodia busca prevenir que los agentes patógenos sean sustraídos para ser utilizados con fines indebidos. Esto de alguna forma se diferencia con la bioseguridad, que se relaciona con el mal uso accidental de estos agentes. Y por supuesto también habla en el manual sobre la gestión de riesgos, ¿no? La biocustodia implica identificar y controlar los riesgos asociados con materiales biológicos. Y a su vez el compromiso del personal. Por eso es necesario hacer este tipo de capacitaciones, congresos, que ayuden a identificar exactamente cuáles son nuestras responsabilidades. Los componentes de biocustodia, pues vamos a empezar ya a integrarlos con la parte de ciberseguridad. Los controles de acceso físico, los sistemas de seguridad, implementación de cerraduras electrónicas, tarjetas de acceso, sistemas de biovigilancia para restringir el acceso a áreas sensibles donde se manejan precisamente estos materiales biológicos que son valiosos para la organización. Los protocolos de identificación, uso de identificaciones biométricas, múltiples factores de autenticación que también se viene dando a través de las redes sociales. Hay múltiples factores de autenticación que también se vienen aplicando para lo que son tarjetas de crédito, de temas personales, acceso a correo electrónico, y de alguna forma permite asegurar el acceso correcto a la persona correcta. El sistema de gestión de seguridad de la información, ¿qué es lo que busca? Precisamente identificar todo lo que es el software de gestión de laboratorio, lo que comentábamos hace un momento. Yo puedo adquirir un equipo de laboratorio con un software básico, pero no necesariamente es lo correcto. Lo recomendable es poder identificar y tener exactamente definido qué persona es la que accede al software de laboratorio. Y por supuesto, como parte final es la encriptación de datos. ¿Por qué? Porque en algún momento estos datos son necesariamente compartidos entre ustedes. Como parte de los laboratorios, de la parte privada y del Estado, se va a compartir esta información. Y por lo mismo es necesario que antes de la transferencia se proceda con un tema de encriptación. Protocolos de cibernética, pues estamos hablando ya de lo que la mayoría conocemos, firewalls, antivirus y actualizaciones y parches que normalmente son aplicados en la parte de tecnologías. Es muy importante que esto vaya de la mano. Y vuelvo a recalcar el tema de la capacitación y conciencia del personal. Los programas, las capacitaciones, las orientaciones y por supuesto los procedimientos internos van a formar parte de un conocimiento más estable, más riguroso por parte del personal que trabaja en este tema de laboratorios. El plan de respuesta a incidentes, sí, también vamos a ir viendo en el camino cómo el plan de respuesta a incidentes debe contemplar los incidentes tanto biológicos como cibernéticos y que de alguna forma estos deben ser un conjunto de actividades y componentes en el camino. La evaluación de riesgos, que ya lo comentamos hace un momento, y por supuesto la biocustodia de los materiales biológicos valiosos. Ciberseguridad en IoT. ¿Alguno de ustedes sabe qué es IoT? Los IoT son precisamente dispositivos conectados a la red que de alguna forma
van a permitir tener una comunicación directa para actividades específicas. Se le denomina el Internet de las cosas. En la actualidad, en nuestra vida personal, ya tenemos software que nos ayudan a identificar los problemas del Internet que tengo en mi casa. Hay equipos, ya sean refrigeradoras, lavadoras, componentes, televisores, que ya se conectan al Internet. Y yo puedo gestionarlo desde mi celular. Ese es el IoT, el Internet de las cosas. Pero como tal, también existen componentes de seguridad como accesos biométricos, cámaras de videovigilancia, que también están conectados al Internet. Y al estar conectados al Internet, necesitan protocolos y actualizaciones en el camino. Yo tengo un acceso biométrico en un laboratorio, sí, me registro, está mi nombre, Jaime Barrantes, está incluido en ese acceso. Pero sin embargo, esa información del ingreso o salida va almacenada en un dispositivo o en un servidor, donde finalmente puedo saber qué personas entraron al laboratorio y en qué horario. Del mismo modo las cámaras, yo puedo saber externamente quiénes están entrando a un laboratorio, a una entidad, porque ya manejan direccionamiento de red. Y por lo mismo, estos componentes o interfaces se convierten en una puerta de acceso por ciberataques. Si no colocamos los protocolos adecuados para corregir o para monitorear de forma adecuada nuestra organización, pues serán puertas de ataque por parte de los ciberatacantes. Tenemos un sistema de gestión de laboratorios LIMS, que en muchos de los casos los usan los laboratorios, que también necesitan actualizaciones. Si yo he comprado un sistema de laboratorio en el año 2020, 2022, es probable que ahorita ya haya una nueva versión, con una versión mejorada y corregida en temas de seguridad. Las interfaces de control, lo que les mencionaba. Hay interfaces entre el equipo de la computadora, el equipo de laboratorio, y estas interfaces o protocolos también necesitan actualizaciones. Si yo no corrijo estos puntos, que muchas veces son ciegos para los laboratorios, pues estoy dejando puertas de entrada para ciberataques. Y lo vamos a ir viendo más adelante, porque hay un montón o varias noticias donde han habido ciberataques a laboratorios. Las interfaces de dashboard, porque entiendo yo que también esos software de laboratorio te permite sacar gráficas o dashboard que de alguna forma te ayudan a identificar resultados que muchas veces ayudan a una toma de decisión correcta. Los sistemas de seguridad informática, los protocolos de seguridad y, por supuesto, llegando al punto crítico que hablamos, en la integración del IoT o el Internet de las cosas. La implementación de estos componentes es crucial para optimizar precisamente la producción de productos biológicos en los laboratorios, pero también, si bien es cierto, ayudan con la eficiencia y el trabajo, pero también deben garantizar la seguridad y la integridad de los datos y materiales biológicos. Sí, la tecnología nos alcanzó mucho más fuerte a raíz del COVID-19. Esto es una gráfica de más o menos cómo está integrado el Internet de las cosas. Yo puedo estar desde mi casa, puedo estar monitoreando el nivel de temperatura de la congeladora del laboratorio, puedo estar viendo las cámaras de videovigilancia del laboratorio, puedo tener alertas inmediatas cuando hay un intento de intrusión al laboratorio, y es así como se maneja. Todo lo manejo desde mi celular, cuentas bancarias, Yape, Plin, acceso a mis redes sociales, correo electrónico, pero también existe vulneración. Y hay que siempre estar actualizando. Entonces, bajo ese esquema, existen riesgos emergentes y nuevos que han ido apareciendo, como el tema de la filtración de información. Y justamente es a través de un acceso no autorizado a estos datos genéticos. Si no tengo correctamente habilitados mis protocolos de seguridad, por más que tenga un usuario definido dentro del sistema,
pues es muy probable que yo tenga algún tipo de robo de información e incluso suplantación de información y acceso a datos biológicos que pueden ser usados de forma indebida. La manipulación de la biotecnología. Esto, de alguna manera, al entrar a nuestros sistemas, pues puede darse el caso de que hay una manipulación de la información y arrojar precisamente resultados de investigación incorrectos, ¿no? Contaminados o hackeados biológicamente por alguna persona externa. Los laboratorios en la actualidad ya tienen componentes de IoT habilitados, simplemente que no los identificamos como tal, pero sí son componentes. Los dispositivos IoT comprometidos podrían interrumpir experimentos, comprometer la integridad de las muestras y los datos confidenciales, que finalmente podrían utilizarse para otros fines. Y muchas veces se habla del uso dual de las tecnologías, ¿no? Si estos resultados o productos biológicos caen en malas manos, pues definitivamente podrían utilizarse como armas biológicas con fines destructivos. En la actualidad, a nivel de los países ya se habla sobre activos críticos. Y es importante que cada país identifique cuál es el activo crítico nacional que debe ser protegido de forma adecuada e integral con varias organizaciones. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, el Centro Nacional de Producción de Biológicos ya es considerado un activo crítico. Y es por eso que estamos articulando esfuerzos y actividades con la Dirección Nacional de Inteligencia, porque son los componentes o ministerios que van a ayudar con una protección correcta. Se viene trabajando con la identificación de riesgos, tanto de sistemas informáticos, de seguridad de la información y, por supuesto, para ver la forma de cómo proteger en caso hubiera algún problema. Y esto nació precisamente de todas estas manifestaciones que se fueron dando en el tiempo con cada uno de los gobiernos que han habido. El tema de Pedro Castillo, el tema de Fujimori, el tema de Dina Boluarte, donde se pudo identificar que los atacantes ya sabían exactamente qué entidad atacar como parte de esas marchas o protestas. Y ustedes recordarán que tomaron los aeropuertos, el aeropuerto de Juliaca, el aeropuerto de Arequipa, ¿no? Y de alguna forma, al tomar estos aeropuertos, evitaba que el gobierno pueda traer efectivos del orden o alimentos para poder ayudar a las personas de ese. En ese momento se dieron cuenta que el aeropuerto era un activo crítico estratégico nacional y empezaron a determinar y empezaron a trabajar bajo ese mismo esquema, articulando e incorporando otras entidades más. Las filtraciones de información, ya sabemos, cifración de datos a través de controles de acceso inadecuados, monitoreo y auditoría. Es importante hacer auditorías y por lo mismo mantener la capacitación y la concienciación también es un punto relevante en esta parte. Manipulación biotecnológica como estrategias de mitigación emergentes. También es importante definir la seguridad de sistemas físicos, integridad de datos, redundancia y resiliencia. La seguridad física, recalcamos el tema de la capacitación. En los temas de laboratorios habilitados con IoT, pues se necesita seguridad en estos dispositivos, manejar una segmentación de red. No puedo tener los mismos equipos conectados a la red de usuarios o a la red de base de datos. Es importante tenerlo en otra red. El monitoreo y detección y, por supuesto, el protocolo de respuesta. Las tecnologías de doble uso, también el control de exportaciones y regulaciones, protección de información sensible, evaluación de riesgos y colaboración internacional. En lo que es riesgos emergentes, es importante considerar aplicar las metodologías que consideren necesarias. Hay infinidad de metodologías, framework de tecnologías que sí o sí
abarcan controles de acceso. Estrategias de mitigación, definitivamente es importante hacer la evaluación de riesgos, la capacitación, establecer normativas y políticas y procedimientos adecuados, hacer un monitoreo constante y, por supuesto, la evaluación de terceros de las personas que voy a contratar para las actividades que vengo desarrollando. Estos son algunos de los frameworks que normalmente podrían considerarse o metodologías para el tema de control de acceso o seguridad. Tenemos la 27001, la 13485, lo que es la normativa del NIS y las regulaciones de bioseguridad y directrices para infraestructuras críticas. ¿Qué es lo que busca la información? Protegerla de estos tres componentes. Mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad a la información que manejamos. El objetivo de la seguridad es precisamente identificar los objetivos comunes para protegerlos haciendo un análisis de riesgo correcto. La gestión de seguridad de la información busca precisamente cuáles son mis activos que yo manejo como organización, hacer una gestión de riesgos adecuada para implementar los controles que de alguna forma permitan proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos. El acceso no autorizado es uno de los componentes que también se puede observar, la pérdida o robo de información, interrupción de servicio y, por supuesto, los errores humanos. Malware, que ya muchos de nosotros conocemos el término, vulnerabilidades de seguridad que forma parte de los resultados del análisis de riesgo y el cumplimiento normativo. Algunos temas respecto a la 27001, que es identificar el riesgo, que es la amenaza o la vulnerabilidad, llegando a un quiebre de la seguridad de la información, y por supuesto el modelado de gestión de riesgos. Lo primero que se busca es identificar cuáles son estos riesgos, analizar el riesgo de forma correcta, planificar los riesgos, hacer un seguimiento de los riesgos en base a los controles implementados. Y este es más o menos lo que marca la normativa en esta nueva versión del año 2022. Hay 93 controles, unos establecen controles organizativos, 37 organizativos, 8 controles de personas, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos. Estos son algunos puntos respecto a la norma, cómo están establecidos. No quisiera ahondar ahí mucho, pero igual la presentación la voy a dejar. La idea es que identifiquen exactamente cuáles puntos de estos controles pueden ser aplicados a cada organización. No necesariamente los 93 controles tienen que ser aplicados a una organización. El tema es testear e identificar cuáles son los controles necesarios. Hay controles de contratación de personal, antes del contrato, durante el contrato y después del contrato, ¿no? Hay controles de selección de personal, responsabilidades, controles de trabajo remoto o teletrabajo, lo que se le llama, controles físicos, accesos biométricos a las instalaciones, seguridad física, ¿no? Sistema de cableado, mantenimiento de equipos, que es muy importante, actualización de los mismos y, por supuesto, hacer las auditorías correspondientes, necesarias para evitar el robo o fuga de información. Muchas veces no identificamos que los enemigos o los problemas son internos. A veces creemos que solamente son externos, pero es importante ver, identificar si estos problemas también están internamente. Las conclusiones finales es una responsabilidad compartida. Todos los empleados que manejan información sensible, incluidos investigadores, técnicos de laboratorio, gerentes y administrativos, deben ser conscientes de las políticas de seguridad. Y por supuesto, es necesario que todos ellos tengan los conocimientos especializados de acuerdo a los roles que van a manejar. Y a su vez, es importante que se tenga en cuenta toda esa cultura de seguridad. Para ello, se tiene que hacer una prevención de riesgos interdisciplinaria entre todos los componentes de esta evaluación de riesgos. La formación y sensibilización y, por supuesto, la colaboración entre las áreas para estos fines.
La ciberbiocustodia es un enfoque integral y contemporáneo que reconoce la interdependencia entre la seguridad biológica y la cibernética. Son componentes sí o sí, de todas maneras, articulados. Esto es lo que le mencionaba. Diversos tipos de ataques que han venido ocurriendo en los últimos años respecto a estos temas, ¿no? Cómo han ingresado a los laboratorios, han sustraído información, ya sea de forma física o ya sea por ciberataques. Entonces, hay un compromiso que debemos asumir y una preocupación real sobre estos temas. Controles que deben implementarse, temas de capacitación, normativas y, por supuesto, tener la directriz de esta normativa del Manual de Bioseguridad y Biocustodia. Normalmente, lo que venimos haciendo a nivel de organización son capacitaciones, auditorías, tanto a la parte laboratorial, que de alguna forma nos ayudan a ver esos puntos ciegos donde no hemos hecho algún tipo de corrección. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos al licenciado Barrantes por esta introducción sobre la protección de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de información sensible relacionada con los agentes biológicos y sistemas críticos. Si tuviesen alguna pregunta, pueden solicitar el micro levantando la mano. Buenos días. Gracias, licenciado Barrantes, por la exposición tan importante. Tenía una consulta basada en su experiencia. Quisiera saber si el Estado tiene algún programa de control de las entidades que manejan, por ejemplo, agentes exóticos, toxinas que requieran un trabajo de laboratorio de nivel 3 o nivel 4. ¿Hay un tipo de control en eso o cualquier entidad podría decidir, por ejemplo, trabajar algún agente peligroso en un laboratorio de un nivel de seguridad menor al requerido, ¿no? Eso quería saber si tenemos algún padrón nacional o alguna entidad que controle qué laboratorio puede hacer qué cosa y a qué nivel podría trabajar, ¿no? Esa es mi consulta. Muchas gracias por su respuesta de antemano. A ver, como especialista en los temas de tecnologías y la parte de ciberseguridad, pues de alguna forma mi enfoque está más a la articulación de esfuerzos respecto a estos temas de tecnologías, de ataques cibernéticos. Como te mencionaba en una parte de la exposición, los temas de incidentes que nosotros como entidad podamos tener como organización o entidades del Estado, pues debemos mencionarlos o articular esfuerzos con la PCM, porque hay un comité que se ha conformado con ellos. A su vez, habiendo identificado cuáles son los activos críticos, también existe articulación de esfuerzos precisamente con otras organizaciones como el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, que de alguna manera nos permiten ver cómo se vienen desarrollando las actividades y cómo protegerlas de forma correcta. En el punto que usted me consulta, pues es un tema netamente biológico y laboratorial. Y entiendo yo que van a haber otros ponentes que sí son especialistas en el tema directamente de la biocustodia y de la bioseguridad, que van a seguirme en esta exposición. Yo le pediría más bien, probablemente ellos puedan darle una respuesta más exacta, pero sí sé que hay una articulación de trabajo entre el Ministerio de Salud y otras entidades más de gobierno, creo que es la FAO, si no me equivoco, pero sería bueno que esa consulta le hicieras a ellos, por favor, ¿sí? Ya, pero por la parte de esto de ciberataques, de biocustodia, de eso, sí, ahí sí venimos trabajando en conjunto, ¿por qué? Pero netamente la parte de bioseguridad en la producción de biológicos, sí no he entrado mucho a fondo en ese punto. ¿Sí? Listo.